Yo hablo como portavoz de la coordinadora de las manchas de la Avenida de Granada. El objetivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es hacer un llamamiento a la población granadina, fundamentalmente también a los grupos organizados que luchan por distintos derechos, para apoyar una manifestación que se va a hacer el día 7 de noviembre, desde esta Plaza del Carmen hasta su delegación, a las 12 de la mañana, que tiene como objetivo rechazar lo que estamos analizando desde las manchas de la identidad, que es que el camino que lleva a la crisis social derivada de la crisis sanitaria va encaminado a que pague la crisis nuevamente la mayoría social, la clase trabajadora. Nosotros analizamos una situación muy preocupante que viene arrastrándose ya desde la crisis anterior, la del 2008, en la que se aumenta la explotación en general, la precariedad en el trabajo, la pérdida de derechos, en un contexto además de desmantelamiento de servicios públicos, muy especialmente por su delicadeza, educación y sanidad. Y esa situación que se viene arrastrando desde entonces, vemos que se va a consolidar con las medidas que se están tomando alrededor tanto del control de la crisis sanitaria como de la crisis social derivada de ella, ¿no? Eso es lo que pretendemos rechazar y llamar la atención de la mayoría social, trabajadora, que es necesario movilizarse para hacer que esto se revierta y que no vuelva a ser la clase trabajadora la que pague esta crisis también. Por eso encabezamos esta manifestación y la apoyamos en 4 reivindicaciones fundamentales: la de la defensa de la sanidad y educación pública en primer lugar, de los servicios públicos en general, una reivindicación de trabajo digno, con derechos, una petición de renta básica de emergencia que vaya de verdad a solucionar el problema de pobreza y exclusión social crecientes, y la defensa de una vivienda digna y de los suministros básicos esenciales como un factor fundamental ahora mismo también, donde vemos que crecen nuevamente los desahucios, aunque teóricamente parece que el ministro Ábalos no se ha enterado de que hay desahucios en este país. Hay 250 desahucios diarios, según denuncia la plataforma de afectados por la hipoteca. Todo eso sería, digamos, lo que se trata de defender con esta manifestación, como medidas de choque para evitar lo que decíamos al principio, que esta crisis la vuelva a pagar la clase trabajadora. Hay aspectos muy significativos que hablar de ellos, tanto en materia de sanidad como en materia de educación, que lo van a desarrollar ahora mis 2 compañeros que van a intervenir a continuación. Pero para finalizar mi intervención, quiero decir que solamente la movilización, solamente la manifestación en la calle, con todas las medidas de seguridad necesarias, puede hacer que esta situación se revierta. No hay otra manera, vistas las políticas que se están implementando desde el gobierno, que de alguna manera tratan de solucionar esto, pero que son absolutamente insuficientes para la gravedad de la situación de emergencia social que ya veníamos arrastrando y que se va a acentuar como consecuencia de la crisis derivada de la crisis sanitaria. Y por mi parte nada más, llamar a que apoyen esta movilización a las 12 de la mañana del día 7, con el objeto de que manifestemos conjuntamente que no estamos dispuestos a volver a pagar la crisis. Yo soy Paco Cabello, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Estamos en la organización con las marchas de la dignidad, que son los convocantes de la manifestación de este próximo sábado, y a las 12 de la mañana nos manifestaremos desde la Plaza del Carmen, donde estamos ahora, hasta la subdelegación del gobierno. Por supuesto, apoyar y llamar a la gente a que se cunde la manifestación,
Y yo voy a explicaros brevísimamente uno de los 4 ejes principales de esta manifestación es la sanidad, la defensa a ultranza de la sanidad y la educación pública. En lo que se corresponde a sanidad, voy a intervenir yo, voy a explicar muy brevemente. La sanidad pública, aparte de que es uno de los ejes vertebradores, igualadores, que permite una igualdad dentro de la sociedad para que todos y todas tengamos realmente ese acceso universal y garantizado a una sanidad digna, con garantía, una sanidad pública, 100% pública, pues en la defensa de la sanidad pública es indispensable. El sistema sanitario público debe ser, y más en la situación que estamos en estos momentos y sobre todo por la situación en la que nos encontramos, el garante de la sanidad, el garante de la defensa de la salud pública de todos los ciudadanos. Desde la atención primaria a luego ya lo que es la propia atención hospitalaria. Hay que, como reivindicaciones concretas, tenemos la dotación de todos los medios absolutamente necesarios, todos los medios que son necesarios para la sanidad pública, que no se destine ni un céntimo a la sanidad privada, como se está haciendo, por ejemplo, desde el gobierno de la Junta de Andalucía, que está invirtiendo 130 millones en la sanidad privada, mientras que la pública tiene carencias estructurales grandísimas, gravísimas y que vienen desde atrás, o sea, que no se invierta ni un dinero, ni un céntimo de dinero público en sanidad privada mientras lo necesita la sanidad pública. Que se garantice el funcionamiento y la contratación y la dotación de medios necesarios tanto para la atención primaria como para la hospitalaria. Que todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan, ya sea en ambulatorios, en otros centros de sanidad, hospitales, etcétera, sean considerados, esto es muy importante, sean considerados como personas con un riesgo, como trabajadores con un riesgo alto de contagio. Actualmente una parte de los que trabajan en los hospitales o en los ambulatorios, en los centros de salud, son considerados de riesgo, mientras que, por ejemplo, limpiadores, limpiadoras no lo son y tratan con los mismos pacientes y corren los mismos riesgos que tiene el personal sanitario. Ya para finalizar, para no hacerlo esto muy extenso, nos parece muy importante que el personal que está en el sector sociosanitario, que debiera estarlo, como el personal de ayuda a domicilio, como otro personal que se dedica a la atención y a los cuidados, de dependientes, de personas mayores, etcétera, también reciban la dotación, los medios, para que puedan vigilar por su salud y por la salud de los pacientes y de los dependientes con los que tratan. Eso concretamente en el aspecto sanitario. En el aspecto educativo, hablar el compañero de Ustea, bueno, por nuestra parte, apoyar la huelga huelga educativa que hay el día 12 de noviembre, convocada en toda Andalucía. Desde el punto de vista de la educación, seguimos denunciando el problema de las ratios ilegales, que es la causa principal de la masificación en las aulas. Y esta masificación tanto desde el punto de vista pedagógico como legal, es ya inviable en sí mismo, pero ahora además es que afecta a los derechos de la salud, puesto que la masificación de las aulas es un problema actualmente sanitario. En muchas aulas no se está logrando respetar la distancia de seguridad porque es inviable con esa masificación, y ahora con la llegada del invierno pues va a ser incluso más difícil de ventilar, y por lo tanto el problema de salud en los centros educativos es real. La Delegación de Educación ha dejado de mandar datos desde el miércoles de la semana pasada. Esos datos iban en aumento, el alumnado había más de 1000 casos verificados de contagios, entre el profesorado el último dato eran 250. Como estos datos no son acumulativos y no son los que hay en ese momento, no sabemos la cifra real que se ha ido dando, pero por nuestras visitas a los centros educativos tenemos la sospecha, por lo que se nos cuenta y por lo que vemos in situ, pues en todos los centros hay casos que las cifras son mucho más altas. Así que el problema de tipo sanitario ahora, que como todo el mundo sabe, en los centros educativos es un problema muy grave. La Unión Sindical Estudiantil, somos una organización sindical que participamos dentro de la Marcha de la Dignidad y como tal pues apoyamos la movilización del 7 de noviembre. Pensamos en la ciudad de Granada en concreto, que es la que estamos, lo primero que se cerró fueron las facultades. Creemos que no se estaban cumpliendo del todo las medidas de seguridad, puesto que no había verdadero distanciamiento social, no se estaban creando grupos burbujas, que era supuestamente la teoría más segura para que al menos se pudieran localizar mejor los casos que se daban.
pero todo eso no se estaba llevando a cabo, ¿no? Y el protocolo no se estaba cumpliendo. Por lo tanto, hay un cierre completo de facultades, pero la matrícula seguimos pagándola al 100%. Nosotros pensamos que una de las reivindicaciones fundamentales y que desde el rectorado debería de estudiarla en profundidad es que si las clases están siendo totalmente online, en un principio 50% online y ahora totalmente online, y muchas de ellas ni siquiera se dan, sino que simplemente se recomienda hacer un trabajo autónomo, pues que la matrícula como mínimo debería de ser el 50%, ¿no? Porque al final los estudiantes que vienen de otras ciudades y los de la propia ciudad están pasando a nivel familiar en una situación crítica de pérdida de trabajo, de ERTE, de paro y demás, y estamos echando otra vez toda la carga económica dentro de los estudiantes, y los que lo vamos a sufrir son los estudiantes de familia humilde y de clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que es el momento de no quedarnos en casa, que hay que movilizarnos, que no podemos echar un paso hacia atrás como pasó en el primer confinamiento y al final esperar que sea la extrema derecha la que se movilice para ir a jugar al golf, sino que se tiene que organizar la clase trabajadora y la juventud en los barrios, en los centros de estudio que permanecen abiertos, por ejemplo en enseñanza media, y en los centros de trabajo. Y solo así podremos salir de esta crisis verdaderamente de otra forma diferente a la que se está planteando y a la que se salió anteriormente.